Buenos días, les saluda el profesor Luis Mejía. Este video es una pequeña asesoría sobre el desarrollo de la guía, la primera guía del tercer periodo. Es la única guía que vamos a hacer. En la parte de las instrucciones escribo, para que estén por favor pendientes, la fecha de entrega de esta guía. Es importante que ustedes recuerden que esta guía solamente se va a calificar a través de Classroom o la pueden dejar en la portería del colegio o de forma presencial. Entonces, esta guía habla sobre la segunda generación de los derechos humanos. Para esto es importante que busquen ahora mismo el cuaderno y copien los siguientes datos que vamos a escribir y que voy a explicar. Entonces, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos como tal son unas garantías que todos debemos de cumplir. Así como cuando compramos un televisor y exigimos una garantía para que éste funcione y nos lo podamos llevar a nuestras casas con confianza, pues los derechos humanos también son unas garantías que nos damos entre todos para que podamos vivir nuestras vidas con dignidad. Estos derechos humanos no han existido en toda la historia de la humanidad, sino que son un discurso reciente. Nosotros somos muy privilegiados porque somos sujetos de derechos, perdón. Se han desarrollado en varias generaciones. La primera generación de los derechos humanos se da con la Revolución Francesa y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Eh, y el rey Luis XVI en esta revolución le concede los siguientes derechos al hombre y al ciudadano y excluye a la mujer de estos derechos. El derecho a la vida, a la libertad en todo sentido, la libertad de pensamiento, la libertad de credo, de religión, de expresión. Le concede el derecho a la propiedad privada porque recuerden que antes todo le pertenecía a él y el derecho a la ciudadanía, que se refieren a los derechos políticos, es decir, un ciudadano es una persona que en pocas palabras puede elegir y ser elegido. Es importante que recuerden de aquí que eh, aquí solamente se refiere al hombre. ¿Listo? La mujer va a quedar totalmente excluida de estos derechos. Bien, la segunda generación de los derechos humanos se va a dar con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que el siglo pasado al inicio fue un siglo muy complicado para la humanidad. Se presenta la Primera Guerra Mundial en donde mueren casi 30 millones de personas y en la Segunda Guerra Mundial, que se va a desarrollar desde 1939 hasta 1945, se van a perder casi 120 millones de vidas en todos los continentes. Al finalizar esto, los países que ganan se reúnen y crean la Organización de las Naciones Unidas. Al poco tiempo, firman la Declaración Universal de los Derechos Humanos y aquí ya incluyen los derechos de segunda generación. ¿Por qué? Porque no basta con que se le reconozca el derecho a la vida o el derecho a la libertad a las personas si no tienen, por ejemplo, un trabajo digno, si no tienen, por ejemplo, condiciones de trabajo satisfactorias. Entonces se conceden los derechos a la huelga, a la protesta, al sindicalismo, a la seguridad social que se refiere al derecho a tener salud y una aseguradora de riesgos laborales. Se concede el derecho de protección a la familia, a los menores, el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho a la salud y el derecho a la educación. En este momento, retomemos la guía. Por favor, búsquenla. Recuerden que quienes sean beneficiarios de la guía pueden reclamarla en la institución o también la pueden descargar a través de Classroom. Y van a desarrollar esta primera actividad. En sus cuadernos van a escribir como título exploración y van a responder la respuesta a estas dos preguntas. De la siguiente lectura,
¿Quién está violando derechos humanos y qué derechos humanos se están violentando? La lectura se llama así. Alcalde de Cali confirma la muerte de 3 personas tras enfrentamientos en la luna. Y es una noticia que registra algunos hechos sucedidos en el paro anterior. Esa es la lectura. La fuente es del espectador. Por favor, elabórenla. Pausan el video o la hacen directamente desde la guía y responden esas preguntas. La siguiente actividad es observar este video. Se llama Derechos de Segunda Generación y está en el canal de YouTube de Juan Carlos Leal Bejarano. Aquí les voy a explicar qué son los derechos de primera generación, cuáles son los derechos de segunda generación, qué tienen que ver los movimientos sociales con esos derechos. Los movimientos sociales son todos aquellos movimientos que reúnen a personas y que trabajan en pro de los derechos de esas personas. Entonces hay movimientos feministas, hay movimientos de personas afros y negras, movimientos indígenas, estudiantiles, de colectivos LGBTI, y pues luchan estas personas con objetivos en común. Les voy a explicar cuál es la importancia de los derechos humanos y de los movimientos sociales aquí en el país, y también les va a explicar qué dice la Constitución del 91 respecto de estos derechos. Y por último, según lo abordado en ese video, van a explicar en qué situación, escriben como título práctica, y explican en qué situación se han violentado los derechos de segunda generación de usted o su familia y cuáles fueron esos derechos violentados. ¿Listo? Por último, en la transferencia, la intención es que socialicen, que por favor socialicen esto, esa situación de vulneración de derechos humanos que usted o su familia tuvo y que se grabe un audio y lo suba a Classroom socializando qué fue lo que aconteció. Vuelvo y les repito, muchachos, si tienen alguna duda me pueden escribir a Classroom, les intentaré contestar. Me pueden escribir en la pizarra del curso, eh, y les queda este material de apoyo y la guía para que terminen la misma y la puedan entregar a tiempo. Muchas gracias por la atención y hasta luego.